En la presentación. Sí, profe. Bien, entonces, veamos lo que son las etapas y los mecanismos de la catálisis. Esta presentación en particular, todo lo que hable de mecanismos suele ser mucho pregunta de examen, gente. Entonces, refuercen bien esta parte cuando vayan a estudiar de vuelta, ¿sí? Bien, las etapas de la catálisis enzimática serían, uno, la unión de la enzima al sustrato. Enzima más sustrato me va a dar lo que nosotros conocemos como complejo enzima-sustrato. Punto 2, la conversión del sustrato unido todavía a su enzima a producto me va a dar el complejo enzima-sustrato que se va a convertir en complejo enzima-producto. Y el punto número 3, la disociación del complejo enzima, producto tenía que ser ya acá, y liberación del producto. O sea, yo tengo mi complejo enzima producto, le libero el producto y ya está. Ahí terminó la reacción. Entonces, enzima se une al sustrato, complejo enzima sustrato, se modifica ahí a producto, luego se libera ese producto. Esas son las etapas básicamente. Ahora, este es el tobogán, vamos a decirle que arma lo que es la catálisis enzimática. Obviamente este que es rojo de acá es, como siempre, sin catalizador, ¿sí? Y fíjense lo que pasa cuando tenemos catalizador enzimático. Hay un declive energético cuando nosotros tenemos el complejo enzima-sustrato porque es más estable, liberamos energía para pasar al complejo enzima-sustrato. Y luego cuando vamos a acá, que esto es representante de lo que es enzima-producto, entonces ahí se vuelve otra vez inestable. La cuestión es que siempre vamos a ver que lo que es la catálisis enzimática va a tener dos, vamos a decirle picos, ¿sí? Pero estos dos picos no son tan altos como si fuera la reacción no catalizada. Bien, aquí hay dos modelos que explican la acción de las enzimas. Uno, el modelo que probablemente ustedes muchísimo ya vieron en biología, que es el modelo de Fischer, que se llama modelo de llave cerradura, que es donde perfectamente el sustrato encaja en el sitio activo de mi enzima, tiene exactamente la forma acá, ¿sí? Y ahí se une tu complejo enzima-sustrato y ahí se generan los productos separaditos ya. Este que está acá, por lo menos, probablemente lo hayan visto ya más de una vez. Ahora, este modelo de acá se llama modelo del ajuste inducido, el modelo de Kochland, ¿sí? Modelo del ajuste inducido, fíjense que el sustrato no tiene exactamente la forma para encajar ya directamente acá. Entonces, ¿qué pasa? El sustrato se ve obligado a cambiar un poquito o a adaptar un poquito su estructura para poder unirse a la enzima. Vemos acá que como que se estiró un poquito esto para poder unirse. Y esto es la conformación de lo que nosotros llamamos estado transicional, ¿sí? Después, ¿qué va a pasar? La enzima actúa, corta básicamente acá y separa los productos. O sea que yo tengo dos modelos para explicar la catálisis enzimática. No se olviden de esto. Modelo llave cerradura y modelo del ajuste inducido se llaman, ¿sí? ¿Y qué pasa? Con respecto a lo que es el modelo del ajuste inducido modificado, ¿sí? También se le llama modelo del estado de transición. Este define la acción enzimática como estabilización del estado de transición. Vieron que dijimos lo que había aquí, en este que es el complejo enzima sustrato, que es el estado transicional. Hay un declive otra vez energético, o sea, hay un descenso de energía, una disminución de energía otra vez. A eso es lo que hace referencia aquí. Estabilizamos ese estado de transición, según lo cual el centro activo de la enzima es en realidad complementario, pero no al sustrato ni al producto. En este caso es complementario al estado de transición y esto es pregunta de examen. ¿Sí? Yo tengo que saber que acá en el modelo de Fischer la enzima es perfectamente complementaria con el sustrato. El sitio activo está hecho perfectamente para encajar con el sustrato. Pero aquí en el modelo de Fischer, esto que es el sitio activo está adaptado a lo que sería el estado transicional, no al sustrato y no tampoco al producto. ¿Sí? Entonces, eso suele ser pregunta de examen. ¿A quién es complementario el sitio activo del modelo inducido? Es al estado transicional. ¿Sí? Entonces, yo veo acá, reactivos se van a unir, para el catalizador obviamente mi enzima, ¿qué va a pasar? Se unen por proximidad o orientación, se favorece la formación de un estado transicional. Aquí ya tengo el estado transicional, le liberamos. Bien. Aquí me muestra la misma cosa, solamente que me va comparando la parte energética y los modelos en sí, ¿verdad? Está la reacción sin catalizar. Un sustrato pasa por un complejo activado o estado transicional que le llamamos, y eso genera un producto final. Y en la gráfica era sencilla. Sustrato gana energía, va hasta el complejo activado y luego ya va hacia producto y punto. Pero cuando es el modelo de Fischer, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Este sitio activo tiene exactamente la forma para encajar con el sustrato, tanto en forma como en interacciones. La forma es perfectamente redonda para este. Y las interacciones son opuestas a las cargas de mi sustrato. Veo que carga negativa con positiva se van a atraer, ¿verdad? Bueno, entonces yo veo acá, está perfectamente complementado. Este es súper estable, ¿sí? Y luego no va a ser más tan estable porque esto se va a convertir en un producto. Y el producto obviamente ya no es más complementario con el sitio activo, ¿sí? Acá ya se pierden las interacciones. ¿Por qué? Porque cambió la forma, ¿sí? Entonces acá me muestra el gráfico de lo que es el modelo de Fischer. Tengo un descenso hasta lo que es el complejo enzima-sustrato, que es bien bajito, y luego tenemos que ascender otra vez incluso hasta lo que es el complejo activador. Y después recién vamos al producto. O sea que tengo un descenso y un aumento en lo que es el gráfico del modelo de Fischer, aparte de los niveles del sustrato y el producto. Ahora, este que es el modelo de transición, un modelo de Kochland que decíamos hace rato, fíjense, la enzima tiene un centro activo que es complementario al estado de transición, no es complementario con el sustrato. Fíjense que el sustrato es redondito y acá el sitio activo es cuadrado. Entonces, pero entra ahí el sustrato. Se van a crear interacciones, ¿sí? Porque son de caras opuestas, por ejemplo, y después eso se va a ir convirtiendo, va a pasar al estado transicional, y ahí con el estado transicional lo que es perfectamente complementario la enzima se van ganando las interacciones y esas interacciones después tienen que ir disminuyendo para liberarle al producto. Y fíjense lo que pasó acá. Acá tengo prácticamente lo mismo que este, solo que es menos exagerado. Y justamente por ser menos exagerado, este es el modelo favorito, porque es menos energético, ¿sí? No es tan alto los niveles de energía a los que yo llego, no es como en comparación con este, ¿verdad?
Entonces, en los dos gráficos yo voy a ver la misma cosa. El complejo enzima sustrato tiene un nivel de energía menor, después tenemos que subir otra vez y después bajamos. Esa subida es el complejo enzima producto cuando se está formando, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Acá nada más me habla del cambio conformacional que puede haber en la enzima al ligar al sustrato. Una de ellas es la exoquinasa. Fíjense que parece un Pac-Man este, ¿verdad? Su formita. Y bueno, tiene la boca abierta o el sitio activo abierto acá. Y acá vemos que entró el reactivo, que es el sustrato, la sustancia a ser modificada, que es la glucosa. Y ahí se cerró básicamente la boquita de la enzima. No es más tan grande, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hay un cambio conformacional. Se ajusta la enzima al sustrato, ¿sí? ¿Y qué me muestra aquí? Y bueno, después tengo que saber que la exoquinasa cataliza la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato. Y eso lo hace a través de la donación de un ATP, que va a dejar su fosfato y va a salir como ADP. Eso hace la exoquinasa. Entonces acá me muestra el ATP. Adenina, ribosa, 1, 2, 3 fosfato. Esto es ATP. Y esta es la glucosa. Y me muestra nada más la transferencia del último fosfato a la glucosa para convertir en glucosa 6-fosfato. Acá el magnesio está como un cofactor más, estabilizando la carga de los fosfatos. ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Bueno, ahora tenemos lo que es el sitio activo, ¿verdad? Que sería la boquita, el lugar en donde entra el sustrato y lo que le rodea, que vendrían a ser los aminoácidos que interactúan para hacer la modificación. Entonces, tengo el sitio de unión y tengo el sitio catalítico. Siempre le dibujamos como Pac-Man, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, este es nuestro Pac-Man. Y exactamente esta parte donde va a complementar con mi sustrato es el sitio activo. El sitio de unión es el borde de esto que va a interactuar con el borde del sustrato. Y lo que es el sitio catalítico van a ser los aminoácidos que acá están rodeándole a ese punto y que van a interactuar también con el sustrato, pero para hacer la modificación. Entonces, sitio de unión, los grupos R que interactúan químicamente con el sustrato van a ser. La forma y el tamaño tienen que estar definidos y la polaridad y la carga también tienen que estar definidas. Por eso me mostraba que tenían que interactuar así, mediante cargas incluso con el sustrato. Bien, entonces la forma y el tamaño definido le da especificidad estérica. O sea, la enzima es capaz de discriminar por la forma de la sustancia. Y la polaridad y la carga definida dan una especificidad por los electrones, porque recuerden que las cargas dependían de la cantidad de electrones. Bueno, el sitio catalítico, que es lo que le rodea, tiene residuos que participan en la catálisis, en la reacción. Y ahí yo voy a encontrar los R-nucleófilos, como por ejemplo el caso de la cisteína o la treonina. Hay grupos dadores o aceptores de protones, que son los ácidos, los básicos, ¿sí? Y eso nos va a definir a nosotros el mecanismo catalítico específico, que es el punto más importante de esto. Que vamos a ver cuántos hay y cuáles son. Acá nada más me vuelve a mostrar lo mismo, ¿verdad? Fíjense que yo tengo aminoácidos para unir básicamente el sustrato a la enzima. Esto de amarillo es solamente la enzima. Acá tengo el sustrato y perfectamente complementario el sitio activo eso. Y acá ya hay interacción, que acá me muestra más grande, que son puentes de hidrógeno, por ejemplo. Ahora, acá en el centro hay justamente un centro donde hay enlaces que son fuertes. Y este centro es el que va a interactuar para generar esto, que es una ruptura para generar el producto posterior. ¿Sí? O sea que acá van a estar los aminoácidos que son del sitio catalítico, los que yo les pinté acá en esta imagen de Lilita que le bordea la boca más o menos. Bien, ahora, cuando hablamos de la etapa de la catálisis enzimática dijimos que había tres. Uno era la unión de la enzima y el sustrato. Entonces la enzima se une químicamente al sustrato y forma el complejo enzima-sustrato. Y aquí tenemos los tipos de interacciones que están implicadas, que son los que siempre mencionamos. Las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, la fuerza electrostática, que es carga positiva con negativa, interacciones hidrofóbicas, que son entre apolares, pero se añade uno. Acá puede haber enlaces covalentes también para unir la enzima a su sustrato. Solamente que es transitorio, o sea que se vuelve a romper. ¿Por qué? Y porque mi enzima tiene que poder catalizar más de una reacción, se puede reciclar, entonces por ende no puede quedar modificada. Sí se pueden formar enlaces covalentes nuevos, pero después se tiene que volver a romper, es transitorio, dura un ratito nomás, ¿sí? Entonces me dice acá, la unión entre la enzima y el sustrato es favorable, por algo se unen, ¿verdad? Desde el punto de vista entálpico, dice, o sea, energéticamente hablando, liberan energía. O sea que la unión enzima-sustrato libera energía, pero no es estable desde el punto de vista entrópico G. ¿Por qué? Y porque vos tenías enzima más sustrato y ahora tenés junto enzima sustrato. Obviamente que dos cosas separadas van a ser más desordenados que uno solo. Entonces, fíjense, los dos negativos. Si los dos son negativos, mi delta H puede llegar a ser negativo, solo que tiene que ser a bajas temperaturas, dice. Entonces dice acá que el efecto entálpico es más favorable, o sea, pesa más la entalpía que la entropía, le supera el efecto entrópico. O sea que me importa más la cantidad de energía que liberó que el orden que causó. Y debido a ello la delta G es negativa. O sea que la unión y formación del complejo enzima-sustrato es favorable. Por eso yo veía en los gráficos que hay un descenso energético siempre que se forma el complejo enzima-sustrato. Se libera energía, delta G negativo, por eso baja sí o sí. Bueno, entonces no se olviden, esto le pueden preguntar. Yo tengo delta H negativo, tengo delta S negativo y la delta G termina siendo también negativo. O sea, todo es negativo, los factores termodinámicos. ¿Y cuál influyó más para que la delta G sea negativa, o sea, el proceso sea espontáneo? Es la entalpía, porque eso es lo que estaba a favor. Acá nada más me muestra una enzima que se llama carboxipeptidasa, ¿sí? Es una enzima digestiva esta. Entonces, peptidasa rompe péptido, o sea, rompe proteína en el extremo carboxilo, me dice. Este es el extremo carboxilo, fíjense, el C terminal quedó aquí. Y
Acá todo el resto de los aminoácidos va hacia abajo y este va a ser mi péptido. Este es el sitio activo de mi enzima carboxipeptidasa, parece una boca. ¿Y qué es lo que pasa? Dice el extremo C-terminal del polipéptido del sustrato interactúa, por ejemplo, con una arginina número 145, ahí me muestra puente de hidrógeno lo que forma. Y, por ejemplo, el amino que está acá, hace también puente de hidrógeno, pero con una tirosina que es la número 248. Si estos aminoácidos que van resaltando son los que están en el sitio catalítico, los que van a ayudar a hacer la modificación, significa. ¿Qué más voy a resaltar? Este hueco es hidrofóbico, o sea, acá no hay agua involucrado. Da preferencia a los grupos R que son voluminosos y que son hidrofóbicos, por ende, esos son los que van a entrar acá. Esto nos da a nosotros una especificidad estérica por la forma, ¿verdad? Y electrónica por el tema de las cargas y las interacciones en el sitio de unión y en el sitio catalítico. Sitio de unión, ¿sí? Y el sitio catalítico, que son los aminoácidos que le rodean, que me muestra así la arginina, la tirosina, acá me muestra histidinas y glutamato, por ejemplo. Bueno, ya dijimos ya, unión de enzima al sustrato. Ahora hay conversión del sustrato en producto. Entonces, ese complejo enzima-sustrato se transforma, perdón, en complejo enzima-producto, pasando por el estado transicional, ¿sí? Que es cuando el sustrato se está convirtiendo en producto, o sea, se están rompiendo uniones, enlaces, al mismo tiempo que se forman nuevas. Y la enzima transforma el sustrato en producto, ¿sí? Valiéndose de diferentes estrategias y mecanismos. O sea, mira cuáles son. Estos son. Y este es el punto más importante de esta presentación, que yo tengo que saberme cuáles son los mecanismos y ejemplos de algunos de ellos. Tenemos 6 tipos de catálisis enzimática. Uno es la catálisis ácido-base. 2, catálisis covalente. 3, catálisis por iones metálicos. 4, catálisis por interacciones electrostáticas. 5, catálisis por efecto de proximidad y orientación. Y 6, catálisis por unión preferente al estado transicional. Que básicamente es como el modelo de Kochland que estábamos citando. La mayoría de la enzima no va solamente a usar una de estas, sino van a combinar. Por ejemplo, va a ser catálisis por interacción electrostática y también catálisis ácido-básica. Los dos va a tener, por ejemplo. Entonces, no es que siempre voy a encontrar uno nomás. Va a haber combinaciones. Entonces, empecemos a desglosar cada uno. El primero era la catálisis por mecanismo ácido-base. Y la catálisis ácida en general es por pérdida o transferencia de un protón. O sea, yo tengo que saber a esta altura que un ácido lo que hace es perder protones. Se transfiere un protón desde un ácido y eso disminuye la energía de activación, que es lo que tiene que hacerlo un catalizador, que es la enzima. O sea, me explica básicamente nomás que gracias a la pérdida de protón se disminuye la energía de activación y eso hace que el proceso sea más rápido. La catálisis básica, y obviamente, ¿qué hace la base? Y la base hace lo contrario. La base capta o acepta protones. Se me dice proceso en el cual sustraemos protón de alguien y eso también disminuye la energía de activación. Y nosotros que tenemos que saber que ácido va siempre con base. O sea, el ácido pierde un protón y la base lo va a ganar. O sea que siempre la catálisis ácido-base, nunca separado. Entonces, la catálisis general ácido-base es por transferencia de protones y es de forma concertada. O sea, los dos ocurren al mismo tiempo. Es como decir redox. No hay reducción sin oxidación. Bueno, acá no hay ácido si no hay base. Sí o sí en uno. Bien. Y acá nada más me muestra un ejemplo de cómo se ve eso. Fíjense que en este me mostró un grupo cetona. Carbono doble enlace oxígeno. Y yo veo acá el hidrógeno. Está en rojo, ¿verdad? Y me muestra que el enlace va a pasar acá. Y me muestra cómo se está formando y ahí ya se terminó de formar. Y este enlace de aquí va a pasar sobre el oxígeno. Fíjense, se va a quedar con carga negativa entonces. ¿Y qué va a pasar? Este protón va a pasar con el oxígeno, ¿sí? Acá, y por ende me va a quedar OH. Cuando yo tengo un carbono que tiene OH y a la vez tiene enlace doble, eso se llama enol y es súper inestable, ¿sí? Entonces, eso es lo que en general va a pasar. Ahora me muestra nomás acá por separado, por ejemplo, me muestra acá ese mismo grupo cetona, por ejemplo, cómo le roba un hidrógeno a una estructura primero, ¿sí? Y, o sea, pierde el de abajo y ahí gana el hidrógeno pero ajeno. O sea, no es así tan directo como que este hidrógeno va a pasar acá. Me dice, vamos a perder este hidrógeno, acá salió, ¿sí? Pero el hidrógeno que yo le voy a unir al oxígeno viene de otra sustancia y este es un ácido. Un ácido que nosotros representamos como HA, está acá. Bien. Y el de abajo me muestra lo contrario. ¿Qué hace la base? Roba, sustrae protón. Entonces la base me muestra y roba ese protón. Chao. Salió ya la base con ese hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? El protón, para unirse a este oxígeno, tiene que venir de otro lugar. O sea que acá lo que me hizo fue mostrar por separado, nomás para que yo vea la definición. Ah, este es un ácido, ¿por qué? Porque le liberó un protón, le dio un protón. Y este es una base, ¿por qué? Porque le sustrajo un protón. Pero siempre en los dos hay protonación y desprotonación. Se desprotona acá hacia abajo, pero se protona acá al lado del oxígeno. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Se va entendiendo? Hola, ¿están ahí? Bueno, ¿qué más? Así. Bueno, acá hay una listita que hay que saber. Me da el ejemplo de quiénes son aminoácidos que van a estar muy involucrados en los mecanismos ácido-base. Y hay lo que llamamos dadores de protones y están los que son aceptores de protones. Básicamente son los mismos, pero fíjense, como dador de protón va a ser el ácido espártico, ácido glutámico, la cisteína y forma protonada de histidina y lisina. Ya ustedes saben que un ácido tiene esta estructura. ¿Qué va a pasar? Va a liberar su protón y se va a quedar como hidroxilo. Eso va a pasar con el aspartato glutamato. Y la cisteína, como ahí, ese que tiene sulfidrilo, y va a liberar su protón y se va a quedar como sulfuro. Y la lisina, ¿cómo va a ser? Y ellos están protonados, dicen. Y ahí, grupo amino protonado queda desprotonado, okay, desprotonado sin carga, y protón libre. O sea, aquí yo tengo que saber acá, y cómo son quiénes son los aminoácidos que van a poder liberar protón nomás.
todo lo que sean ácidos, la cisteína que tiene tiol y la forma protonada de los aminoácidos que son básicos, histidina, lisina. Y en aceptores de protones van a estar lo mismo, fíjense, histidina, pero acá le añadió N-terminal. Y la forma desprotonada de aspartato, glutamato y cisteína. ¿Por qué? Porque ellos van a tener carga negativa, entonces ahí pueden aceptar un protón. O sea que la lista es la misma al final. Pero estos suelen preguntar quiénes son aminoácidos que poseen grupo dador de protones o cuáles son aminoácidos que poseen grupo aceptor de protones. Y así mismo le ponen entre las opciones. Entonces esto hay que saber. Bien. Acá lo que hace es mostrarme un gráfico que en realidad me habla de cómo influye el pH. Porque si yo hablo de catálisis ácido básica, estoy hablando de que se va a modificar el pH. Se me dice, la protonación o desprotonación de los residuos va a alterar la estructura proteica, obviamente, y también la actividad de la enzima. Por ejemplo, la pepsina le gusta muchísimo trabajar un pH más o menos de 2. La pepsina es una enzima que trabaja en el estómago, un pH superácido. Su trabajo óptimo es ahí. Pero ¿qué pasa? A medida que yo vaya aumentando ese pH, alcalinizando, fíjense cómo se va a inactivar. En cambio, esta que es la fosfatasa alcalina, sí que es lo contrario. A ella le gusta el pH básico, que está más o menos entre 8 y 9, pero no le gustan los pH que son más ácidos. Se inactiva. ¿Y por qué? Y porque al modificar el pH, yo estoy modificando la cantidad de protones. Y eso va a hacer que cambie las cargas en mi proteína. Ejemplo, lisosima, proteasa aspartica, pepsina, proteasa del VIH. Estas yo tengo que saber que son ejemplos de catálisis ácido-base. Esa es pregunta de examen, los ejemplos que les va dando. Y que de aquí yo ya vi que se preguntó, y pepsina y proteasa del VIH, lo que vi que ya se preguntó, por ejemplo. Entonces, los ejemplos de esto sí o sí hay que saber. Bien, y acá nada más me resalta el aspartato, el glutamato, ambos son grupos que pueden actuar en una catálisis ácido-base. Y esta es la estructura de la lisosima, ¿sí? Bueno. Segundo punto es la catálisis por mecanismo covalente. Acá lo que vamos a tener un poco más es de pregunta de examen también. Se forma un enlace covalente entre la enzima y el sustrato, o entre el sustrato y el cofactor. O sea, la enzima se une al sustrato o el sustrato se une al cofactor y ahí se unen juntos a la enzima. Tendré que eso. Generalmente ahí hay una adición nucleofílica. Ay, pero profe, yo no me acuerdo que era adición nucleofílica. No importa. Acá le dijo cuáles son los nucleófilos. Le da otra vez la lista. ¿Sí? Seguida por una eliminación, dice. O sea que voy a añadir algo y después voy a eliminar otra vez. Que sí, yo tengo que saber acá. Y bueno, ¿quiénes son los grupos nucleofílicos? Tengo que saber. Obviamente, aparte de saberme la lista, tengo que saber reconocerles. Y por otro lado, tengo que saber los ejemplos. Porque acá hay un ejemplo que siempre pregunta de examen, aminotransferasa o transaminasas, ¿sí? Entonces, catálisis por mecanismo covalente, actúan aminoácidos que van a hacer una adición nucleofílica. ¿Quién, por ejemplo, tiene grupo hidroxilo? Y serina, treonina. Ah, entonces ellos pueden actuar como nucleófilo. Grupo sulfidrilo y tiene, por ejemplo, la cisteína. Grupo amino, por ejemplo, tiene la lisina. Grupo imidazol tiene la histidina. Entonces yo sé ya ahí quiénes son los aminoácidos que pueden interactuar en un mecanismo covalente, porque pueden realizar una adición nucleofílica porque son nucleófilos. Bien. Entonces, aminotransferasas es el ejemplo. Ahí ya dice en su nombre lo que va a hacer. Va a transferir un amino. Vamos a ver cómo hace eso. ¿Qué otro ejemplo? Y serin proteasa. Casi todas las enzimas de la cascada de la coagulación son serin proteasas. La enzima digestiva, la mayoría son en serin proteasa. Entonces hay que saber por qué son mayoría. En la siguiente parte de esta unidad, básicamente hablamos de lo que es serin proteasas, ¿sí? Y la papaína, que es una cisteína proteasa. Bien. Ahora acá la misma cuestión, le vuelvo a poner lo mismo, ¿sí? Ejemplos de nucleófilo electrófilo. Este que está aquí, atiendan lo siguiente. Arriba dice mecanismo no enzimático, o sea, todo esto, que el acetato vaya a acetona por este camino cortito, es un mecanismo no enzimático, dice. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? Y básicamente voy a sacar este, que va a salir como CO2, me muestra ahí, ¿sí? Esto tenía 4 carbonos, pierde uno, se descarboxila, significa eso, y queda con 3 carbonos. Pero fíjense que ahí se vuelve inestable en un momento la estructura porque parece un enolato, dice, que viene de un enol, el enol era así, o H era. Entonces cuando le faltó su hidrógeno porque perdió, se llama enolato. Este es súper inestable. O sea que rápido busca la forma de cambiar otra vez su estructura. ¿Qué pasa? Ahí me muestra cómo es la dirección de esta carga negativa, va a formar el enlace doble acá, y esta carga va a pasar sobre el carbono de manera que luego entra un protón más y se completa ahí los enlaces. Entonces al final el acetato anga perdió su carbono para quedar como acetona. Ahora, claro que esto lo puede hacer una transaminasa, solo que el camino para la transaminación es más largo que este. Fíjense, me muestra acetato. Primero yo voy a reemplazar este por grupo amino. El carbonilo ahora es imina, ¿sí? Carbonilo, que es carbono doble enlace oxígeno, ahora es carbono doble enlace nitrógeno. Yo le saco oxígeno y lo reemplazo por nitrógeno. Por eso se llama transaminasa. Y entonces la imina es la que se llama también base de Schiff. Entonces, ¿de qué es lo que yo estoy hablando acá? Y esto es catálisis por mecanismo covalente. La pregunta de examen aquí, ¿qué suele ser? ¿Cuál de los siguientes tipos de catálisis tiene base de Schiff o imina como intermedio? Eso suele preguntar. Y el mecanismo por catálisis covalente el que tiene eso. Después me muestra lo siguiente, ahí muestra cómo los electrones van a ir migrando, de manera que esto va a salir como CO2. O sea, yo primero cambié el oxígeno por un nitrógeno y ahora les voy a sacar ese carbono. Luego, ¿qué pasa? Vuelve la reorganización de los electrones, se acomoda todo esto, se protona y ahí me queda esto. Sigue quedando una imina y encima con carga positiva sobre el nitrógeno. Entra 1H, ¿cuál? Este que salió acá. Entra 1H, el mismo que salió acá, y le vuelve a reemplazar otra vez el amino. Acá yo veía, entra amino, sale OH, ahora es, entra OH, sale amino. Yo voy a reemplazar el nitrógeno otra vez por oxígeno y ahí ya me queda la acetona. Bien. ¿Qué es la pregunta de todo esto?
Los intermediarios, lo que le van a preguntar. Y el intermediario de la catálisis enzimática del tipo covalente es base, Schiff o imina. ¿Está bien? Hay que saber eso. Hasta ahí vamos bien. Bueno, aquí me muestra lo siguiente. ¿Cómo es que ocurre el mecanismo de las aminotransferasas? Yo tengo que ver que va a entrar un aminoácido y va a salir otro. Va a entrar un cetoácido y va a salir otro. Y básicamente en esto vamos a resumir lo que ocurre cuando es una transaminación, que ya dijimos que es un cambio básicamente de carbono por, perdón, de oxígeno por nitrógeno. Fíjense, vamos a hacer que sea un aminoácido sencillo nomás la alanina. Grupo ácido, grupo amino, su hidrógeno alfa y el metil. Este es un aminoácido que es la alanina. Y esto va a reaccionar con un cetoácido. Vamos a hacer que el cetoácido sea oxalacetato. Eso es lo que quiero dibujar ahora, los otros son más largos. Este es el oxalacetato, ¿sí? Y acá completo con hidrógeno. Bien. Entonces, este es un cetoácido llamado oxalacetato. Esas dos sustancias van a interactuar, un aminoácido con un cetoácido. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Y básicamente lo que va a pasar es que este amino va a reemplazar a este oxígeno y viceversa. Vamos a hacer cambio de lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá entonces voy a dejar lo siguiente. Mi carboxilo normal, acá va a quedar cetona porque yo voy a traer el oxígeno acá y CH3. Y este, la misma cosa también voy a hacer. Voy a modificar ya su estructura. Quedó mi grupo ácido, acá el amino que viene con toda su estructura. Esto ya era con hidrógeno y ahora carboxilo otra vez. Ah, mira un poco. La alanina, al perder su nitrógeno, ¿en qué se convirtió? Piruvato. ¿Y qué es el piruvato? Un cetoácido. Y acá este cetoácido oxalacetato, al recibir el nitrógeno, ¿en qué se convirtió? En aspartato. ¿Y qué es el aspartato? Un aminoácido. Entonces, eso es lo que ocurre en una transaminación. Entra un aminoácido, pierde su nitrógeno y sale como cetoácido. Luego viene un cetoácido diferente al que salió. Sale piruvato, entra oxalacetato. Y ese oxalacetato gana el nitrógeno ajeno y se convierte en aminoácido. ¿Se entendió más o menos esto? Sí, no, hola. O ya viejo, ya cerebro. Tanto ahí aparece. En realidad, Ruth, no malo que me da bola. Bueno, entonces por eso van a ver aminoácido y aminoácido oral. Cetoácido, cetoácido oral. Pero son aminoácidos diferentes el que entra y el que sale, y cetoácido diferente el que entra y el que sale. Por ejemplo, veíamos que entraba alanina, pero acá va a salir aspartato. En realidad no es la alanina que se convierte en aspartato, la alanina se convierte en un cetoácido ahí. ¿En cuál cetoácido se convirtió? En piruvato. ¿Sí? Y el otro cetoácido era oxalacetato, y el oxalacetato lo que se convirtió en aspartato, al ganar el nitrógeno. Básicamente hice una transferencia de nitrógeno entre estos dos. Acá me muestra la enzima en sí, con su fosfato de piridoxal ya. Este es el fosfato de piridoxal, o alias PLP, que es el cofactor de las transaminasas o aminotransferasas. Y ahí yo veo cómo el PLP, o el fosfato de piridoxal, está unido a una cadena lateral de lisina a la enzima, a la aminotransferasa. Bien. Ahora, este es ya ahora que Margel. Acá me muestra el paso a paso de esto. Vamos a intentar recoger de esta imagen cosas que son importantes y que se pueden preguntar. Uno, luego yo tengo que saber que cuando voy a hacer una transaminación, esta es la fórmula. Un aminoácido reacciona con un cetoácido para darme otro aminoácido y otro cetoácido. Y ocurre en total en cuántos pasos? En 6. Le llamamos 3 de ida, en donde el aminoácido que ingresa va a salir como cetoácido, o sea, va a perder su nitrógeno. Y 3 de vuelta, que son los de abajo, en donde va a entrar el cetoácido número 2 y va a salir acá como un aminoácido. ¿Sí? O sea, el aminoácido primero deja su nitrógeno y después recién entra el que va a recoger ese nitrógeno. ¿Sí? ¿Y cómo es la secuencia? Miren, el aminoácido se une al complejo enzima PLP, que es lo que me mostró acá, el complejo enzima PLP. Se unen. Y fíjense, se forma acá un enlace doble entre carbono y nitrógeno, y a eso nosotros le llamamos aldimina. ¿Sí? Porque el fosfato de piridoxal acá tenía aldehído, por eso se llama aldimina, porque venía de un aldehído, esta imina. Luego vemos acá, sale protón. ¿Qué más? Aquí estaba el enlace doble, ahora se mudó hacia arriba. Entonces, aldimina ahora es cetimina. Le parece más una acetona ya esto. ¿Y después qué va a pasar? Por hidrólisis, el oxígeno toma el lugar del nitrógeno y los dos hidrógenos se unen al nitrógeno. Ahí está, NH2. Y el oxígeno toma el lugar del nitrógeno, entonces salió esto como cetoácido. ¿Sí? Ahora, fíjense que esto era PLP acá. Ahora se llama PMP. Esto era fosfato de piridoxal, este piridoxamina fosfato. ¿Qué es lo que cambió entre este y este? Acá es aldehído y acá es amina. Esa es la diferencia. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que momentáneamente este aminoácido que ingresó deja su nitrógeno y sale como cetoácido. ¿Y dónde deja? Deja sobre el PLP. Entonces el PLP se convierte en PMP por el momento. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, no, hola. Y ahora lo paso de vuelta es para que el PMP vuelva a ser PLP, devolverle a su forma original. Ahí entra el otro cetoácido, por ejemplo, era oxalacetato. Y acá va a ser todo lo contrario. Viene este entró agua, rompió. Ahora sale agua para condensar. ¿Sí?
Entonces, se une el cetoácido y forma directamente la cetimina y ahora va a ser al revés. Cetimina va a pasar a aldimina. Acá de aldimina a cetimina era por desprotonación, acá es por protonación. Y luego la aldimina va a liberar ya acá básicamente esto, que va a salir, que era mi cetoácido y que va a salir con nitrógeno ahora, entonces va a salir como aminoácido. Entonces se va a quedar otra vez esto como PLP al final. PMP vuelve a ser PLP ahí. Entonces, tres pasos de ida, tres pasos de vuelta. Siempre es primero la unión de la sustancia, por ejemplo, el aminoácido con el PLP. Acá era el cetoácido con el PMP. Y así sucesivamente. Por esta imagen vamos a jugar unos cuantos y una con los test. Pues se pregunta. Hay que saber la secuencia, hay que saber cuántos pasos tiene, si primero entra el cetoácido 2, si sale el cetoácido 1, qué es lo que pasa. Bien. Entonces, catálisis por mecanismo covalente, el que le van a hinchar es el de las transaminasas, el de la aminotransferasa, sí o sí. Después acá tengo catálisis por iones metálicos. Los iones metálicos pueden portar más de una carga positiva, eso sabemos. Hierro, por ejemplo, puede tener más 2 más 3, cobre, por ejemplo, puede tener acá más 2, manganeso más 2, zinc más 2, a un amplio rango de pH, depende del pH que yo le ponga. Ahora, hay dos clasificaciones acá que mirar. Uno es la metaloenzima, que son iones metálicos que forman parte luego de la proteína y actúan porque se unen y orientan el sustrato, o mediando reacciones redox, o estabilizando cargas, o polarizando la molécula de agua y generando agente nucleofílico. Ejemplo de metaloenzima hay que saber quiénes son. Carboxipeptidasa, que este monstruo que ya vimos. Ahí está. Tiene un zinc dentro que ayuda a estabilizar estas cargas y no. Bueno, es parte de mi proteína, está dentro del entorno proteico. Y la anhidrasa carbónica, que es la que le vimos tanto en pH, ácido base y toda esa cuestión, ella también es una metaloenzima. Ahora, ¿qué pasa? Hay enzimas que son activadas por metales. Eso es diferente. Aquí tenemos los iones que actúan en disolución apantallando la carga. Miren, el ion ahí está en la disolución, no está dentro de la enzima. Apantalla nomás la carga, o sea, apaga un poco más las cargas. Ejemplo de enzima activada por metales, quinasa. Todas las quinasas son dependientes de magnesio. ¿Sí? Vamos a decir el 99% porque hay una que no usa magnesio. Entonces, quinasa dependiente de magnesio. Y ya vimos cómo actúa el magnesio. Hace rato le mostré la isoquinasa y ahí vimos. El magnesio estabilizaba la carga en el ATP. ¿Verdad? Magnesio está estabilizando acá. No está dentro de la enzima. Actúa acá sobre su cofactor que es el ATP. Y estabiliza la carga aquí. ¿Sí? Bien. Este que ya vimos. Acá me muestra el de la anhidrasa carbónica que tiene zinc. Ahí involucrado con los imidazoles también, similar a lo que es el de la carboxipeptidasa, solo que acá es histidina y glutamato. En el otro de todito, histidina y imidazol, pues. Y la histidina es lo que tiene imidazol. Y fíjense, me muestra nada más como 1H, interactúa con el CO2 y fíjense, ahí ya se convirtió ya prácticamente en HCO3-1, bicarbonato. Entra agua y lo que tenemos que hacer es volver a reemplazar este OH. Tiene que volver a quedar ahí para hacer un siguiente ataque a otro CO2. Y ahí se generó esto, que son los productos de la anhidrasa carbónica, protón y bicarbonato. Bien, o sea, es una metaloenzima porque está ahí el zinc estabilizando las cargas de los imidazoles, de las histidinas. Esta aquí, más o menos para que sepan que existe. Hay que saber citar nomás, porque ni ejemplo no tenemos de este. La unión de los sustratos de la enzima, por lo general, excluye el agua del sitio activo de la enzima, alterando la constante dieléctrica del sitio, que depende del agua. Y potencia la interacción electrostática, por eso le llamo catálisis por interacción electrostática. O sea, yo le saco el agua, se potencian las cargas, no se apantallan, entonces obviamente va a haber interacción electrostática más fuerte. La variación de esa constante dieléctrica influye en los valores de pKa de las cadenas laterales de los aminoácidos y altera la distribución de las cargas, ¿sí? Entonces, obviamente que si yo cambio la constante dieléctrica, las cargas están más expuestas, hay interacciones más fuertes, va a alterar también la distribución de la carga de mi proteína. ¿Y estas cargas se disponen para qué? Para estabilizar el estado transicional. Todo es para estabilizar el estado de transición, ¿sí? Y al mismo tiempo para guiar a los sustratos al sitio de unión, obviamente, que es lo que buscamos siempre, que el sustrato se una a la enzima. Después el otro es catálisis por efecto de proximidad y orientaciones. La misma cosa, sí, para que sepan que existe y le muestro aquí ejemplito, pero no son así, ejemplo con enzimas. La unión de los sustratos a la enzima mantienen a estos en la orientación adecuada y próximos entre sí a los grupos reaccionantes. O sea, me dice que ya el nombre, vos aproximales, acercales y orientales. Esta sería la forma en la reacción original. Y fíjense lo que hace la enzima. Dobla esta estructura básicamente, ¿sí? De manera que se forme esto y se genere más rápido el producto. Porque de esta forma, fíjense, en la que el imidazol hacía un ataque nucleofílico al carbonilo, después generaba un desequilibrio de las cargas que rompe el enlace y separa esto de esto, ¿sí? Es la reacción normal. Pero si vos haces así, aproximando el imidazol y formando aquí un ciclo incluso, fíjense, rompes también esto. Pues la idea puede obtener este para nitrofenolato. En ambas figuras los grupos que reaccionan son los mismos, ¿sí? Pero la segunda corre con mayor rapidez. Acá pues vos lo que hiciste era acercarle al imidazol. El imidazol lo que hace es reorganizar más rápido la carga y se rompe más fácilmente esto. Entonces la segunda ocurre con mayor rapidez, 24 veces más rápida el de abajo, debido a que vos le inmovilizás a los grupos reaccionantes. Acá, esto que el imidazol le tiene que perseguir a este para poder reaccionar. En algún momento van a encajar y van a reaccionar. Pero acá, el imidazol está pegado a lo que va a reaccionar. Obvio que esto no va a huir de él. Y al no poder huir, es más rápida la reacción.
Bien, lo mismo este, catálisis por fijación preferente al estado transicional. Las enzimas fuerzan mecánicamente a los sustratos a adoptar una geometría del estado transicional. La enzima le obliga al sustrato a estirarse, a cambiar de conformación, por eso vimos ahí en ese modelo Kochland eso, cómo se estiraba el sustrato para adaptarse acá. Esta era la forma del sustrato, se estiró para adaptarse. Entonces, eso es lo que me está diciendo acá, que yo le obligo básicamente a adquirir la forma del estado transicional. La enzima provee sitio de unión al sustrato en los que estos van a encajar solo si es que si distorsionan su estructura. Si no cambian su estructura, no van a encajar. Y eso produce un alineamiento de orbitales que facilitan las reacciones. Entonces, nada más me muestra acá, hay tensión estérica, dice. En cambio, si R, que es metil, por ejemplo, metil es más grande, por ejemplo, que un hidrógeno. Entonces, el metil molesta más, tiene mayor impedimento estérico con este de abajo. Entonces, va a reaccionar más rápido que si fuera solamente hidrógeno. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que hace referencia. Si vos tenés acá en donde dice R, un grupo más grande que un hidrógeno nomás, entonces cuanto más grande sea este, más le va a obligar a estos dos a acercarse y reaccionar y formarme esto. A eso le llama tensión estérica. Esto, a medida que sea más grande, le aleja más a esto y estos dos se acercan entre sí y ahí reaccionan. Bien, o sea, le distorsioné, doblé la molécula más o menos, estiré la molécula. Y aquí me muestra eso mismo, pero con la prolina. Fíjense, esta era la forma original de la prolina, pierde su protón, se queda plano, ¿sí? Acá era, este está adelante, este está atrás. Acá hay plano, todos están en la misma dirección, no importa dónde. Voy a entrar el protón, pero hace que sea al revés. El protón está adelante y el carboxilo ahora está detrás. Por eso me muestra que de L, levogiro, pasó a dextrógiro. Porque cambié el ordenamiento de los átomos ahí. Las interacciones que fijan en el estado de transición elevan su concentración y la velocidad. O sea que las interacciones del estado transicional elevan la velocidad. La enzima puede fijarse al sustrato que está cambiando hasta 1 por 10 a la sexta veces con más afinidad que al sustrato. O sea que la enzima le gusta más ese que se estiró y procuró para entrar ahí en el sitio activo. Los buenos sustratos no tienen que mostrar la mayor afinidad por la enzima, pero sí su estado de transición. El estado de transición es lo que le tiene que gustar interactuar con la enzima. Ese que está cambiando, ese que se está rompiendo su enlace y formando un nuevo. Entonces, la estructura que sea similar al estado de transición puede actuar como un inhibidor, porque si le roba su lugar al complejo activado, entonces va a inhibir la reacción, va a evitar que ocurra. Por eso que era fijación preferente al estado transicional, que era lo que implicaba el modelo de Kochland, ese mecanismo es el que mejor explica la eficiencia enzimática. ¿Por qué? Porque ahí le obligas al sustrato a cambiar, a distorsionar su estructura para poder unirse a su enzima. Entonces haces que sea más rápido otra vez el cambio. Esta imagen es solamente para mostrarme todos los tipos de catálisis que estábamos hablando, ¿sí? Y le vamos mostrando ejemplitos de la misma macanada que ya vimos, ¿sí? Cero estrés. Ahora, no olvidar que dice, ningún mecanismo catalítico nunca jamás en la vida toca todo lo que tenga que ver con termodinámica, porque catálisis es cinética, enzima cinética no va con termodinámica, energía, delta G, delta H, delta S, K, Q. Entonces, todo parámetro cinético siempre va a excluir los parámetros termodinámicos, o sea, delta G. No puede ser que si una reacción es no espontánea, porque yo le ponga encima se vuelva espontánea, nunca, ¿sí? Si la reacción es no espontánea y yo le pongo 10.000 encima y sigue siendo no espontánea, la enzima no hace que el proceso ocurra, la enzima lo que hace es acelerar nomás. No cambia la constante de equilibrio, no cambia la posición, solo hace que se alcance más rápido el equilibrio cuando este es posible. O sea que si hay una reacción doble flecha, ahí acelera el proceso, pero no cambia el valor de KQ y no favorece ninguna de las reacciones. La ausencia de determinada enzima hace que la reacción no ocurra a velocidad apreciable. Ahí vienen los problemas, porque si hay presión reducida o ausente de una enzima, hay enfermedades, hay situaciones patológicas, por ejemplo, intolerancia a la lactosa, que es déficit de lactasa, ¿y qué pasa? Y no puedo digerir la leche, básicamente. Entonces, obviamente, produce situaciones patológicas, porque la reacción que debería ocurrir no ocurre. No puedo digerir la leche, la lactosa de la leche. ¿Está bien? Y ahí termino. ¿Qué tal? ¿Me siguieron? ¿Se entendió?